Porque como siempre les digo, no es tan fácil como solamente decir tengo hipertensión y ya. O los vasos sanguíneos pueden estar alterados. Te cortas una vena importante o una arteria. Bueno, arteria es más complicado, ¿verdad? Porque te desangras más rápido. Olvídense, ya ahí ya se volvió un relajo. Ajá, ya es una red flag. La presión se puede dividir en 6. Vamos a hablar de hipertensión, ¿no? Vamos llevando esta secuencia hasta llegar a un tema muy importante que ya verán después, que es el síndrome metabólico. Y pues estamos nuevamente con la experta en el tema, como siempre, la doctora. Ya se le hizo costumbre. No, pero a ver, vamos a ir poco a poco, vamos a hablar qué es la hipertensión, cómo se diagnostica, cómo se clasifica, qué es como tal la hipertensión. O sea, tal cual la hipertensión, ahorita vamos a hablar de las cifras, pero es un aumento de la presión arterial. Nuestros vasos sanguíneos llevan la sangre a través de pues, grandes y pequeños vasos en todo nuestro cuerpo. Y la hipertensión es cuando la presión normal, que ahorita lo vamos a mencionar, se aumenta de forma constante y se mantiene elevada, y esto pues obviamente aumenta el riesgo de sufrir distintas enfermedades, principalmente enfermedad cardiovascular, que puede ser infartos, puede ser eventos vasculares como infartos cerebrales, principalmente hemorrágicos por el aumento tan exagerado de la presión, o ahorita que vayan, o más bien después que vayan al siguiente video cuando hablemos también de dislipidemias, sumados estos dos pueden causar alteraciones en la cual se desprende un pequeño trombo y pueden causar también tromboembolismos. O sea, hay muchas cosas que pueden venir derivado del problema de la presión arterial elevada. Entonces, es un tema que afecta a un gran porcentaje de la población y que está normalmente tratada con medicamento. Que eso no me encanta, pero es la realidad. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Bueno, yo creo que antes de empezar a hablarles de cifras y de fisiopatología, que así es como le llamamos en medicina a la manera en la que se desarrolla la enfermedad o qué es lo que pasa, creo que tenemos que empezar por definir cuál es la famosísima presión sistólica y cuál es la diastólica, ¿no? Por supuesto, porque si se dan cuenta, cuando les dan su presión, les dan dos cifras, ¿no? Una más altita que la otra normalmente. Ajá. Entonces, bueno, como la mayoría sabemos, el corazón hace como dos principales movimientos, ¿no? O sea, se tiene que contraer, apretar y relajar para sacar, expulsar la sangre y todo un tema que después podemos ver con más detalle, pero el punto es que hace sístole y diástole. Entonces, esas son las dos presiones que se miden al momento, pues, de tomarles la presión con un bauma. Eh, y de hecho, también por eso escuchamos el latido es tuntun, tuntun, porque son cómo se abren y se cierran las válvulas del corazón. Entonces ese choque de las válvulas es lo que hace que nosotros escuchemos el famosísimo latido cardíaco. Y para que eso pase, tiene que estar sístole y diástole, y son las dos presiones que se Que es miden. contracción y relajación, ¿no? Cuando se contrae, exprime y avienta la sangre, y cuando se relaja y se vuelve a llenar, ¿no? Ese es Exacto. sístole y diástole. Entonces, la De ahí presión, sistólica y diastólica. exactamente, la presión de cuando estamos en sístole, o sea, cuando se contrae y se exprime, es la famosa presión sistólica, y cuando se relaja y se vuelve a llenar, es la diástole, entonces esa es la presión diastólica, ¿ok? Entonces, creo que eso es como lo más Y por importante, eso la las bases. sistólica es normalmente más alta que la diastólica, porque es la fuerza de contracción del corazón, y por eso es más elevada en cifra que la diastólica, que es en relajación y en llenado. Y se miden en milímetros de mercurio, también para que sepan que las cifras están medidas en milímetros de mercurio, es la forma en la cual medimos nosotros la presión arterial. Que se escribe como mmHg, la H es mayúscula. Exacto. También para que sepan datos curiosos. Entonces, el experto en el tema les va a explicar la fisiopatología, y ya que entiendan qué es lo que está pasando y por qué se da la hipertensión, yo les voy a compartir las cifras de cómo se clasifican, porque como siempre les digo, no es tan fácil como solamente decir tengo hipertensión y ya. También hay grados dependiendo de los valores, y como siempre nos encanta complicarnos todo. Normalmente es porque está pasando algo o porque se aumenta el contenido del volumen sanguíneo o la estimulación
de algunos factores que ahorita voy a mencionarlos, como el eje renina, aldosterona, angiotensina y que está conectado con el sistema nervioso central, o se altera el sistema nervioso central que estimula este eje, o los vasos sanguíneos pueden estar alterados. Entonces, cualquiera de esas lo que termina causando es que ustedes supongan que tienen una manguera en la mano, tienes una manguera y cuando tú la aprietas a la manguera para que salga mayor presión, ¿no? Así es como se ve o como pasa también en nuestros vasos. Entonces, hay distintas maneras de que esto pase. Cuando se altera la constitución de los vasos o la estructura o la salud de los vasos sanguíneos, puede ser por distintas vías, que se pongan más rígidos los vasos sanguíneos, que las capas musculares, porque tiene una capa muscular, se contraigan constantemente, que tengamos una placa ateromatosa, quiere decir que tenemos acumulación de colesterol y de grasa y de distintas células, que luego lo explicaré en dislipidemias, que se llama placa aterogénica. En fin, hay muchas causas que pueden hacer que esa presión se esté constantemente aumentando, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que hay este eje que les mencioné, que es el eje renina, aldosterona, angiotensina, que lo que hace es mantener un balance entre la cantidad que tenemos principalmente de sodio y de agua en nuestro cuerpo, ¿no? También de potasio. Pero lo que hace es regular que si tenemos demasiado sodio, que se sabe que el sodio arrastra líquidos, cuando ustedes ponen sal a cualquier cosa muy húmeda, pues luego ¿no? Lo absorbe. Eso pasa también en nuestra sangre. Tenemos demasiado sodio, entonces atraemos más líquidos. Por eso, cuando están en la playa y mucho tiempo en el mar y todo eso, también hay edema, retención o sea, de líquidos. Te hinchas, lo famosísimo retención de líquidos por el contenido de sal también. Y bueno, y por la vasodilatación, ¿no? Porque se dilatan mucho los vasos. Pero entonces, en nuestros riñones normalmente el encargado de hacer como esta modulación. Entonces, en el riñón tenemos nosotros la secreción de una de estas compuestos, que es la renina, que normalmente se secreta cuando se sensa que hay una disminución en el volumen sanguíneo, ¿no? Entonces baja la presión, que eso también son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Ejemplo, si tienes una hemorragia, ¿no? Te cortas una vena importante o una arteria. Bueno, arteria es más complicado, ¿verdad? Porque te desangras más rápido. Pero sin entrar en detalle, si tienes una pérdida de volumen o pérdida de sangre, tu cuerpo también va a reaccionar en aumentar la presión para que llegue a todos los tejidos y va a activar estos sistemas también de rescate, que es, ¿sabes qué? Como estamos perdiendo el líquido, necesitamos hacer que el riñón deje de echar líquido para afuera, entonces disminuye la orina o de plano dejas de orinar y hace que se empiece a retener más sodio para que entonces el agua se quede adentro, ¿no? En el continente que son los vasos sanguíneos principalmente, ¿no? En todo el sistema cardiovascular. Entonces, cuando el riñón sensa esto, la renina se secreta, activa a otros factores, que es la aldosterona, para que haya recaptación de sodio y de agua. Y también tenemos la activación de otros factores que son de los más importantes, que es el angiotensinógeno en el hígado, que a su vez activa la angiotensina en los pulmones, ¿no? Que ahí hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que hace que ese angiotensinógeno se convierta en angiotensina principalmente tipo 2. Y esta angiotensina tipo 2 es la que hace que los vasos hagan constricción o se cierren o como constriñan, No sé, nunca he sabido que eso. disminuyan su calibre para que podamos entonces nosotros, como este mecanismo de rescate, podamos hacer que el líquido llegue a todos los tejidos, ¿no? Porque si pierdes volumen, pues entonces se baja la presión arterial y entonces tienes que tener sistemas de rescate, ¿no? Y todo en medicina, dentro de lo complicado, es fácil los nombres, ¿no? O sea, todo es cuestión de etimologías, porque justo la angiotensina, siempre que hablamos de angio, nos referimos a todos los vasos sanguíneos, ¿no? Y a todo el tema de circulación. Entonces, la angiotensina, tal cual, tensa todos los vasos sanguíneos, como dice Fede, para que entonces aumente la presión y todo salga, o sea, y pueda llegar a todos los lugares que tiene que llegar. Correcto, correcto. Y ahora esta enzima, la enzima convertida de angiotensina, que en pulmón hace que el angiotensinógeno se convierta en esta angiotensina, es una locura, porque es la que se vinculó con COVID
que era la enzima que ayudaba, los receptores que ayudaban a internalizar al COVID a nivel pulmonar. O sea, se le han puesto un chorro de cosas, incluso se ha visto que también tiene que ver con metabolismo de carbohidratos, con un chorro de cosas. Pero bueno, el chiste es que cuando esta angiotensina tipo 2 está liberada en nuestro plasma, en nuestra sangre, hace que los vasos empiecen a constriñir y entonces hace que aumente la presión, pero por estos mecanismos de rescate. El problema es que podemos estar estimulando a todo este eje de distintas formas, ¿no? Una es porque nuestro sistema nervioso lo puede estar activando. Por ejemplo, gente que no duerme bien puede tener estas alteraciones en la cual la presión está de forma irregular elevándose por estas comunicaciones que hay entre el sistema nervioso y todo nuestro aparato cardiovascular. También, obviamente, en la diabetes mellitus, en obesidad, todos estos factores proinflamatorios, todos estos factores que están alterando la función de los vasos también hacen que este sistema esté activado y que se aumente la presión. En fin, hay muchos mecanismos que hacen que estos se eleven. Pero pues es importante decirlo porque cuando tenemos un aumento de la presión pueden pasar muchísimas cosas. Y una de ellas es que los vasos sanguíneos tienen solamente una capita, que es una capa de una célula, o sea, es una pegada atrás de otra, que se llama endotelio, que es el que recubre toda la parte interna de los vasos. Entonces es una capa de una célula pegada a otra. Entonces imagínense la presión aumentada que está raspando constantemente con la pared del vaso. Eso va despuliendo literalmente la pared de los vasos y los daña, ¿no? Aparte que tenemos una otra capita que se llama glicocálix, que está arribita de estas células que también le da protección, lo vas despuliendo, la vas quitando y donde se va dañando se empiezan entonces a acumular lípidos, empezar a acumular factores proinflamatorios, colesterol LDL, que por eso lo odian todo mundo y luego les voy a platicar en dislipidemias. Pero se empiezan a acumular todos esos factores ahí y entonces pueden formar placas ateromatosas y olvídense, ya ahí ya se volvió un relajo todo en nuestro sistema cardiovascular. Eso es más o menos como pasan las cosas. Ahora, ¿cuáles son las cifras óptimas? ¿Por qué deberíamos de estar en ciertos niveles para que evitemos que todo esto pase? Ok, entonces, como siempre bajándoles toda esta información a la tierra. Por cierto, nos tomamos la presión y estamos bien los dos, ¿eh? Ah, sí. Entonces, bueno, los valores óptimos de presión, creo que todo el mundo ha escuchado el famosísimo 120-80, ¿no? Como ya les habíamos dicho, 120 es la presión con la cual se contrae el corazón y expulsa la sangre, 80 sería la presión de cuando se relaja y se llena otra vez. Entonces, lo óptimo sería estar abajo de 120-80. Lo normal, porque como siempre les hemos dicho, son diferentes esos valores. Entonces lo normal es una presión de 120 a 129, 80 a 85, ¿no? Entonces podríamos decir que hoy estamos en cifras normales. Y después, antes de que ya puedas diagnosticar como hipertensión, existen las cifras, una cifra normal alta, que es a partir de 130-85 a 139-89. Eso como que todavía no caes en el diagnóstico de hipertensión, como pero... prehipertensión, ¿no? Ajá, ya es una red flag de decir, ok, o sea, hay que estar monitoreando. Normalmente cuando un paciente sale en 139, como que se le indica volverse a checar más tarde o al día siguiente, nada más para checar que haya sido como un evento aislado y no sea lo recurrente. Y entonces de ahí ya pasamos a la hipertensión, pero hay 3 grados de hipertensión, casi nunca los escuchamos y nada más es hipertensión y listo. El grado 1 es una presión sistólica entre 140 y 159 y una presión diastólica entre 90 y 99. Después el grado 2 sería 160 a 179 y 100 a 109. Y el grado 3, que pues obviamente es el más grave, en el cual si pasa todo lo que les acaba de decir Fede, pues corres mucho mayor riesgo, es mayor a 180, bueno, a partir de 180 para arriba y de 110 para arriba. O sea, si tuvieras 180 a 110, ya estamos hablando de un riesgo mucho más fuerte. Incluso creo que ya estamos cerca de la crisis hipertensiva, ¿no? Que bueno, ese es otro tema, pero es una de las complicaciones y se divide en emergencia hipertensiva y crisis hipertensiva y depende de las afecciones que tienes
si estás afectando algún órgano, etcétera. Pero entonces, para que sepan, la presión se puede dividir en 6. 3 son todavía normales y 3 ya son hipertensión, diferentes grados de hipertensión. Que también se les puede llamar estadios. Fun fact, se dice estadios y no estadios, porque muchos médicos lo dicen mal, ¿no? Pero bueno, para que sepan. Ok, bueno, entonces, cuando ya... bueno, y el síndrome de bata blanca también pasa. O sea, por eso hay que hacer varias mediciones aisladas, porque hay gente con el simple hecho de que vea a la enfermera o al médico, por eso se llama el síndrome de bata blanca, se ponen más nerviosos y suben su presión. ¿Por qué? Porque obviamente, pues la liberación de cortisol, de adrenalina, ¿no? Todo eso hace que la presión se eleve y pues... Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, sí, y ahorita que dices eso, justo se me olvidó mencionarles que así como en diabetes, no con una sola medición te diagnostican, aquí tampoco. O sea, tienen que ser 2 mediciones con las cifras alteradas y esas mediciones tienen que estar separadas por, me parece que al menos 6 horas. Entonces, justo, o sea, como dice Fede, ¿cómo descartas que haya sido hipertensión de bata blanca? Pues entonces en tu casa te vas a volver a tomar la presión en un estado relajado o al día siguiente cuando te acabas de despertar. Por lo general hacemos como, si estás sospechando hipertensión, hacemos un diario de presión en la cual los pacientes tienen que tomarse la presión 2 o 3 veces al día, anotar la hora en la que se la tomaron y las cifras que tuvieron y obviamente que no sea después de actividad física, o sea, tiene que ser media hora después de haber hecho actividad física, o sea, no se vale, vienes subiendo la colima y después llegas y te la tomas. De hecho, en el servicio social, mi centro de salud estaba así arriba, tenías que subir muchísimo y siempre teníamos que esperarnos a que los pacientes se esperaran en la sala para después poderles tomar, porque aparte la mayoría de la población iba por control de hipertensión y entonces, ¿cómo sabes si el medicamento está funcionando? Si pues vienen corriendo o vienen tarde, entonces están preocupados o y vienen nerviosos. Se tiene que tomar sin haber tomado medicamento antihipertensivo, ¿no? Para ver cómo estamos. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas? Los malditos síntomas. A ver, creo que esto es un tema súper importante porque la hipertensión, de hecho, se conoce como el asesino silencioso. Y esto es porque no hay síntomas. A ver, hay síntomas, pero si sientes es porque ya estás grave. Es como la diabetes. No sientes nada y cuando ya empiezas a sentir hormigueo y cositas así, ya preocúpate. Entonces, en la hipertensión, lo más probable es que al principio no tengas ningún síntoma, pero cuando ya tienes síntomas pueden ser fosfenos, que es ver lucecitas, así como cuando te paras muy rápido que ves lucecitas. Puedes ver lucecitas, puedes escuchar zumbidos. O sea, si tienes un zumbido constante, no es normal. Por favor, no lo normalicen y no digan, ay, ya me acostumbré porque siempre lo escucho. O el que escuchas tu latido. Lo que decir que literalmente es el flujo de tu sangre, o sea, de cuando sale y se exprime el corazón y entonces fluye tu sangre y escuchas. Pero el problema con esto es que como lo tienes todo el tiempo, es muy fácil normalizarlo y acostumbrarte y dejar de escucharlo. ¿Qué otras cosas pueden ser? Bueno, dolores de cabeza insoportables y que sientas igual tu latido, o sea, que la cabeza la sientas así. Que digo, claro que también te puede pasar con migraña y con otras cosas, pero si es constante también es un dato de alarma. También puedes tener vómitos por la cantidad de presión igual y dolores de cabeza te pueden provocar vómitos. Ya, siento que esos son como los principales, ¿no? ¿O cuál me está faltando? Sí, no, creo que con eso está bien. A ver, ahora, hay como ciertas recomendaciones porque siempre le tenemos que echar la culpa a alguien. Siempre. En todas las enfermedades tenemos que echar la culpa a una cosa, cuando no es una cosa y son muchos factores que están influyendo. Pero en enfermedad cardiovascular, principalmente en hipertensión y en el riesgo de desarrollo de infarto agudo al miocardio o al corazón, siempre se le echa la culpa al sodio, ¿no? A la sal. Al sodio que está en la sal, pero a la sal, ¿no? Para fines coloquiales. Y todo empezó porque pues ha de haber sido como en los 2000, salió por ahí un estudio
que decía que había una correlación entre la cantidad, una correlación o una asociación, la cosa más estúpida de hacer, el decir que hay una causalidad o hay un efecto por algo que estás asociando porque viste que en 100,000 personas parece ser, ¿no?, que coincide que se infartaron y comían más sodio que los demás, ¿no? O consumían más sodio. Entonces, bueno, por una asociación que hicieron, en el 2001 se publicó parte de un estudio que se llamó el DASH Study, donde veían que había una asociación entre los niveles de sodio y el desarrollo de enfermedad cardiovascular, principalmente infarto, ¿no? Y después en 2011 salió un metaanálisis haciendo una revisión de muchos estudios, que es el mayor nivel de evidencia que hay en medicina y en investigación, sobre todo clínica, que es el análisis de muchos estudios. Creo que revisaron 70 estudios o no sé cuántos, y se dieron cuenta que realmente no había una asociación directa entre los niveles de sodio y el desarrollo de hipertensión, sobre todo en personas normotensas. Normotensas quiere decir que tienen presiones normales, que no tienen hipertensión. Hipertensas las que tienen, hipotensas los que tienen la presión muy baja. Y se dieron cuenta que el disminuir 1 gramo de sodio al día, no, 1 gramo de sal, ni siquiera de sodio, 1 gramo de sal, que es mucho menos todavía en sodio, la reducción de 1 gramo al día reducía solamente 1.4 milímetros de mercurio la presión sistólica. O sea, no sirve de ni más. O sea, de 120 a 119. Exacto. No, a 4, ¿no? Dije, sí, 1.4 milímetros de mercurio. Sí. Ajá. Y bueno, y lo peor de todo es que la mayoría de la población, o sea, casi el 90 y tantos % de la población no llega ni siquiera a su ingesta recomendada de sodio, que es de 2.3 gramos de sodio o 5.8 gramos de sal, que es como una cucharadita de sal. El 90 y tantos % de la población no llega ni a las recomendaciones diarias, ¿no? Entonces, y aparte de eso, hacemos políticas públicas estúpidas diciendo que quiten los aleros de las mesas. ¿Por qué? Porque a alguien hay que echarle la culpa. De hecho, el encargado de no sé qué área o qué madre del Instituto Nacional de Salud Pública salió a decir que era necesario que le enseñáramos a la gente que tiene que disminuir el consumo de sodio y que quiten los aleros. O sea, una cosa estúpida. Sin tener realmente los datos de si es o no, o si existe o no. Entonces, bueno, ese es uno de los estudios que hizo. Después hay otro grupo, el grupo del profesor Andrew Mente, que hizo un análisis en 18 países, ya un estudio multicéntrico, mucho más elaborado, donde analizaron excreción de sodio y de potasio en orina. O sea, hicieron un estudio mucho más elaborado y se dieron cuenta prácticamente de lo mismo. O sea, no había una diferencia, sobre todo en personas normotensas. En personas hipertensas se dieron cuenta que sí hay un mayor riesgo, en personas hipertensas, un mayor riesgo cuando pasan el consumo de 6 gramos de sodio. Pero también hay un riesgo cuando consumen menos sodio, o sea, es como muy conflictivo. Y en personas normotensas, al contrario, se dieron cuenta que si consumen muy poco sodio, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades vasculares. Entonces, el sodio es vital para la función de nuestras células. Vayan al video de micros. Cuando hablamos de sodio y de los minerales. Y pues no podemos decir así nada más como, se me ocurrió y asocié que por esto pasa esto, cuando no es verdad. Es muy similar con el tema de las grasas, y lo vamos a ver en el tema de dislipidemias, pero no hay evidencia que diga que realmente hay una asociación directa. Hay muchas discrepancias, pero no hay una asociación directa entre consumes más sodio, te vas a volver hipertenso. No, pero si eres hipertenso, como si aumenta el volumen porque retienes más líquido, sí aumenta un poco tu riesgo, pero lo aumenta poco. Tampoco es que es algo fatídico, ¿no? Entonces, en las personas que tienen hipertensión, sí hay que controlar más el consumo de sodio, no pasar de 5 a 6 gramos de sodio al día. En las personas normotensas no tendríamos por qué, sobre todo si tu estilo de vida es saludable, si haces actividad física, si tienes una dieta, no vamos a decirlo trillado de una dieta balanceada, pero sí una dieta que esté compuesta por distintos macros y micros, y listo, no tendrías que tener ningún problema. No es lo mismo la cantidad de sodio que la cantidad de sal. Entonces, justo, a ver, si te pasas de 6 gramos de sodio y ya tienes hipertensión, pero 6 gramos de sodio es mucho más que 6 gramos de sal. Entonces, nada más para que no confundan esos temas. La sal es un poquito de sodio y un poquito de cloruro. Entonces, no es que lo mismo que te estás comiendo. Y yodo también, ¿no? Algunas están yodadas. Creo que México tiene esa regulación, pero no sé si otros países. Según yo, solo aquí. Empieza a checarlo. Empieza a hacer una lista de todo lo que te comes y checa más o menos qué cantidad de sodio tiene. Te vas a dar cuenta que vas a tener que echarle a tu sopita un poquito más de sal. O echarte un suerito, que aparte sabe delicioso. O echarte un suerito. Bueno, listo, banda. Ya nos pasamos. Tiempo larguísimo.
Nos vemos en el siguiente capítulo. No. Ahí denle... ¿No? ¿Ya? ¿Acabó? ¿No? ¿Qué quieres agregar? Pues el tratamiento. Ah, los tratamientos. Bueno, ok, sí. ¿Tenemos tiempo o no tenemos Sí, tiempo? dale. Bueno, yo les iba a decir que como siempre, el tratamiento y la magia sucede en el ejercicio. Tenemos como un minuto. Ok, bueno, rapidísimo. El ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque si se dan cuenta, el ejercicio vasodilata, o sea, hace esto con los vasos y eso es parte de lo que quieres hacer en la... O sea, entre más espacio tengas, es como el ejemplo de la manguera. Si tú le quitas el dedo, cae así el agüita. Si le pones el dedo, sale disparada. Entonces, el ejercicio ayuda a que tus vasos sanguíneos tengan como mayor flexibilidad y estén acostumbrados a dilatarse y constriñirse o como se diga. Entonces el ejercicio va a ser clave siempre. Obviamente si te sientes mal, si estás teniendo una crisis hipertensiva, etcétera, no. Pero para evitar llegar a eso, un ejercicio regular, actividad aeróbica regular. Y una alimentación alta en grasas antiinflamatorias, o sea, omega 3 sobre todo, que una buena opción puede ser la dieta mediterránea, que ya hablamos de en qué se basa la dieta mediterránea en nuestro video de tipos de dietas, que creo que ya salió, y si no, pues espérenlo, y si sí, vayan a verlo. Y pues nada, acuérdense que siempre lo ideal va a ser irnos al ejercicio y a la alimentación antes que a cualquier medicamento. Bueno, y si los tratamientos son los tratamientos farmacológicos, entonces nos enfocamos principalmente en 3 áreas importantes. Una que es los diuréticos, que son los que ayudan a que tiremos más agua, porque sí se cree que hay una relación con la cantidad de líquido y la presión arterial, porque aumenta el volumen, pero los vasos se quedan del mismo tamaño o tienen una capacidad de expansión controlada. Y después los inhibidores de las enzimas, ¿no? Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se les llama IECAS, que son los que inhiben que haya esa conversión de angiotensinógeno a angiotensina tipo 2. Y los antagonistas, los ARAS, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina y que lo que hacen es bloquear esos receptores para que no se pegue y no haga esa vasoconstricción. Prácticamente esos son como los más comunes. Y esperemos que nadie tenga que estar utilizando medicación antihipertensiva. Pónganse a hacer ejercicio. Y bueno, eso, ahorita que dijiste pónganse a hacer ejercicio. Si ya tienes hipertensión, tienes que hacer primero un check-up cardiovascular antes. Normalmente lo hacen médicos del deporte o cardiólogos, pero tienes que hacer una prueba de esfuerzo para ver hasta qué grado puede llegar. Hasta qué intensidad puedes entrenar, que no te genere isquemia o disminución del flujo sanguíneo, principalmente del corazón, para que no te vaya a dar un infarto. Pero en cualquiera de los casos seguramente salir a caminar sí puedes, así que no se vale hacerse guajes. Es correcto. Bueno, ahora sí nos despedimos, ya después de que me regañaron, ya completamos todo y nos vemos en el siguiente. Ah, sí, porque me quitó el tratamiento. Suscribir, denle like, denle todo, compártanlo y nos vemos en el siguiente. Saludos.